Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad por esta posibilidad de estar acá con ustedes en este Congreso de Economía. Y la verdad es que siempre uno reconoce los años y la perseverancia de trabajo de la Fundación Libertad en momentos difíciles, en momentos en los que defender las ideas de la libertad se hacían duras y se combatían a piedrazos. Así que recuerdo perfectamente esos momentos en los que había pocos que venían y que acompañaban. Pero creo que la fortaleza también de la Fundación es haber mantenido una línea de acción, de trabajo y tener un reconocimiento nacional e internacional en Rosario, en Santa Fe y en el país y en el mundo. Así que siempre es un gusto acompañar a la Fundación. Bueno, ustedes saben que uno de los 3 ejes que planteó el presidente Macri cuando planteó cuáles iban a ser los puntos centrales, neurálgicos de nuestro programa de gobierno, planteó 3. Dijo que queríamos llegar a pobreza cero. Algunos se ríen y se ríen porque quizás no comprenden qué significa esto. No comprenden que es difícil pensar en pobreza cero aquellos que creen que la economía la pueden manejar desde una Secretaría de Comercio, o que la economía la pueden manejar sin inversión, o que la economía la pueden manejar solamente subiendo subsidios. Y cuando se habla de pobreza cero y se liga esto con la producción y no solamente con el consumo, dicen esto es un imposible. Por supuesto, para los que creen que la economía no tiene ciertos mecanismos que hay que llevar adelante, que hay que seguir para lograr producción, para lograr productividad, para que cada producto argentino, para que cada intercambio que se realice sea un intercambio que genere una mejor calidad en nuestro empleo y en nuestras empresas, para aquellos que creen que puede haber trabajadores sin empresas o empresas sin capacidad de inversión o sin posibilidades de tener inversión, es un imposible. Para los que creemos que realmente el país tiene posibilidades, pero que las posibilidades no son abstractas, no son per se, no nacen de la nada, no son posibilidades que tienen que ver con la naturaleza o posibilidades que tienen que ver con el lugar del mundo donde estamos, sino que son posibilidades en la construcción de un modelo de gestión, de un modelo de una matriz de producción, de una matriz de entender cómo se construye una sociedad productiva. Y se construye una sociedad productiva logrando, en primer lugar, que la economía se ponga en marcha, que haya, que para abrir una empresa los trámites y las cosas sean fáciles, para lograr que los impuestos no sean un impedimento para que las empresas puedan trabajar, lograr que los trabajadores en las empresas puedan tener relación con la capacidad de producción que esa empresa tiene, y eso es fundamental para entender cómo un país se pone en marcha. Por eso nosotros estamos convencidos que ese objetivo que planteó el presidente es un objetivo posible. Uno por ahí mira la situación de pobreza que tiene nuestro país
y lo ve como un imposible. Pero cuando uno analiza aquellos países que lograron comprender cuáles son las claves del verdadero crecimiento, del verdadero desarrollo, creo que nosotros estamos por el buen camino. Más allá de que ha habido dificultades en estos primeros meses y piedras, ya se empieza a ver, ya se empieza a vislumbrar cuál es el objetivo claro que tiene el gobierno respecto a cómo lograr un país con altos niveles de productividad, con altos niveles, con salarios ligados a esa productividad y con capacidad de inversiones genuinas, no inversiones inventadas, como ha sucedido en muchas de las empresas que en los últimos años se han desarrollado en nuestro país. Así que en ese camino nosotros tenemos otros desafíos y otras posibilidades que el presidente ha planteado como temas estratégicos. Fíjense ustedes que uno de los temas que ha planteado el presidente, además de unir a los argentinos, que es algo que nosotros tratamos de hacerlo todos los días, más allá de que nos tiran piedras, que amenazan al presidente de la Nación, más allá de que amenazan a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo que pasa, nosotros tenemos como objetivo unir a los argentinos y creemos que cada vez estamos logrando aislar más a aquellos que no quieren este objetivo. Fíjense que ya hemos logrado en aspectos centrales de nuestra política lograr una unidad entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, vengan del signo político que vengan, los intendentes y la sociedad civil. Ya hicimos el acuerdo contra el narcotráfico, de Argentina sin narcotráfico, ya hicimos el acuerdo por la cultura, hicimos el acuerdo por la coparticipación, que es la primera vez que un gobierno comienza a reconocer esto, hicimos el acuerdo para reconocer la deuda previsional de todos los argentinos y de una vez por todas terminar con el problema de estos juicios eternos que nunca se resolvían, y todo esto se hizo en una mancomunión, en una unión de los argentinos. Por eso nosotros estamos convencidos que los gritos que todavía suenan y que por ahí algunos se ponen nerviosos porque suenan gritos, nosotros creemos que cada vez son más aislados y cada vez hay más argentinos planteando y pidiendo que logremos trabajar en equipo. Y el tercer punto que se planteó el presidente de la Nación fue la lucha contra el narcotráfico. Fíjense ustedes qué contradicción que tiene la Argentina. La Argentina, que tuvo un mercado durante todos estos 10 años totalmente imperfecto, lleno de subsidios, lleno de trabas, con un secretario de Comercio que decía qué había que hacer y que no había que hacer, es decir, que fue una economía absolutamente incapacitada de poder crecer, porque empezó a crecer y en el momento en que empezó a crecer se le empezaron a poner trabas y se intentó extraer todo lo que el crecimiento generaba y que se logró parar el crecimiento. Ustedes acá en Santa Fe lo vivieron claramente con lo que fue el conflicto del campo y con lo que fue, digamos, en un momento el boom de la construcción y del crecimiento en Rosario y después el parate. Fíjense que estos mismos que hicieron un mercado totalmente imperfecto, en el narcotráfico lograron un mercado perfecto. Cualquier economista diría, es un mercado totalmente perfecto. ¿Por qué? Porque es un mercado en el que hay importación, entra la droga, entra de Bolivia, entra de Paraguay, entra de Perú, entran los capitalistas, los que quieren poner inversión en este negocio, invierten, la traen, tienen lugares de acopio, donde se acopia esa droga, tienen sistemas de transporte, de todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Totalmente innovador, desde un camión con soja hasta un mueble construido en algún lugar de alguna de las provincias del norte, hasta tanques de nafta, hasta lo que vimos ayer en la terminal de Retiro, que eran 600 termos con, como dijo Crónica, 600 termos calientes que venían con
marihuana, ¿no? Es decir, todo tipo de transporte, es decir, la innovación total. Y luego hay distribución mayorista, lugares donde llega toda esa droga, después distribución minorista y después hay exportación. Es decir, un mercado que a contramano de lo que se hizo en la economía, el mercado de la ilegalidad, del narcotráfico, del contrabando, funcionó con las reglas del mercado. Donde había que poner justamente un Estado que estuviera presente, que pusiera límites, que no permitiese que ese tipo de mercado prosperase, porque era el mercado de la ilegalidad, el mercado de la destrucción de los lazos de convivencia de un país, funcionó a la perfección. Bueno, ¿qué fue lo primero que nosotros logramos? Aceptar que esto es así, que hoy, y por eso estamos viviendo la tensión que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque antes cualquier argentino, ¿qué podía decir? Es lógico que nosotros planteemos como política de Estado, todos los argentinos, planteemos como política de Estado que pongamos la mayor cantidad de fuerzas federales en nuestra frontera norte. Es absolutamente lógico y racional. Todos pensaríamos eso y diríamos, de esta manera, si nosotros logramos pararla en el lugar de origen donde tenemos la mayor cantidad de decomisos, vamos a lograr que entre menos. Ahora, ¿qué pasa? Como esto ya no es así, porque esto se distribuyó hasta en el último pueblo de la Argentina, cada uno de los ciudadanos lo que está pidiendo es ayuda para su lugar. Y por eso esta tensión. Cuando nosotros venimos aquí, firmamos un acuerdo con Santa Fe, no nos preguntan cómo va a ser la estrategia, cómo van a trabajar, cómo van a investigar, cómo van a sacar las bandas. Nos dicen cuántos gendarmes vienen. Porque el tema ya pasó a que la gente lo que quiere es algo cerca de su casa porque esto ha llegado a su casa, o al lado de su casa, o a la puerta de la escuela. Entonces, la reestructuración de una estrategia que nos permita, ¿y esto qué significó? Significó algo que en la Argentina vivíamos de una manera muy marginal, que era el dominio del territorio. Y todavía el dominio del territorio es un dominio que no ha llegado, por supuesto, y no va a llegar porque estamos en el gobierno y eso no lo vamos a permitir, pero podría haber avanzado en el caso de que este mercado perfecto lo hubieran seguido desarrollando. Ahora nosotros en esto somos antimercado, lo estamos destruyendo, a este mercado. En este caso, lo que nosotros estamos planteando justamente es la lógica de construcción de una sociedad que pueda comprender el uso racional de todos sus recursos, el uso racional de sus fuerzas de seguridad, el uso racional de sus intendencias, el uso racional de cada recurso que tiene para poder lograr bajar algo que es absolutamente fundamental, que es el conflicto por el dominio territorial y la violencia que genera el narcotráfico. Fíjense ustedes que nosotros hoy en día en la Argentina estamos logrando una transformación importante, una transformación que hasta ahora no se había visto. ¿Por qué? Porque la verdad es que más allá de la presencia de ciertas fuerzas en las fronteras o en algunas rutas, el Ministerio de Seguridad de la Nación era un ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Era un ministerio que solamente atendía a Buenos Aires. Tenía la Policía Federal, atendía a la Ciudad de Buenos Aires, atendía a la Seguridad Ciudadana de Buenos Aires y nada más. Nosotros traspasamos la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires en sus ámbitos, en el ámbito federal, y logramos ahora tener una organización de uno de los temas más complejos de la Argentina en lo que nosotros podríamos llamar una organización de 2 pisos.
Un primer piso que son las 24 policías que hay en el país y un segundo piso que son las fuerzas federales que se tienen que convertir, y este es nuestro desafío, en fuerzas de investigación, de verdadera investigación criminal que combatan el delito complejo, que es el delito que se desarrolla en la medida en que las sociedades se van complejizando. Hoy en día podemos hablar del narcotráfico. En Europa están hablando del terrorismo y es lo que les está sucediendo. Hay otros países donde la trata de personas y también en nuestro país y la trata laboral. Es decir, el problema de la trata en aquellos países que, digamos, sus trabajadores salen huyendo de sus países para ir a buscar un lugar mejor de vida como sufre los pueblos centroamericanos que intentan y con todo, digamos, con todo derecho buscar una vida mejor, o lo que puede estar pasando con los refugiados de las guerras de Medio Oriente. Por eso es que nosotros creemos que hoy en día nuestra gran tarea para aportar a la economía, a una fuerte economía en nuestro país, es lograr tres cosas que yo les quiero contar. La primera es que la Argentina sea un país en el que la droga o el narcotráfico sea una excepción y no la regla. Y esto es una tarea muy fuerte porque implica, en primer lugar, lograr que el Estado esté de un lado y el delito del otro. Y hoy la línea es una línea confusa. Hoy es una línea confusa. Hay una parte del Estado, llámese justicia, llámese política, llámese fuerzas de seguridad, que está mezclada. Y esta es la primera tarea, porque para lograr combatir el problema que tenemos necesitamos estar de un lado. Y tener reglas muy claras para que el que no está de este lado hay que lograr que la sanción que tenga sea muy fuerte, porque no se puede combatir el delito, no se puede combatir una mafia con la mafia. Esto es así de claro, no se puede. Para combatir a la mafia en serio hay que tener fuerzas de seguridad, política, jueces que estén decididos a hacerlo, que no tengan ningún tipo de complicidad, que no miren para otro lado. Y esa es nuestra enorme responsabilidad. Muchas veces se discute que lo importante es cuántos miembros de las fuerzas voy a tener en la calle. Bueno, primero hay que preguntarse cuántos y cómo, y qué están haciendo. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos, cómo y qué están haciendo? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos, cómo y qué están haciendo? Porque nosotros veíamos estos años por ahí una obra, casitas, ¿y cuánta plata se llevaban? Entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado? El resultado termina siendo que se perdió más de lo que se construyó. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, absolutamente estratégico para lograr que la Argentina sea un país productivo, es volver a la ley. Y nosotros estamos desarrollando en el Ministerio de Seguridad una tarea para volver a la ley. Y les voy a dar algunos ejemplos. Nosotros vamos a nuestro sur y tenemos 7 pozos petroleros que podrían estar generando un montón de dinero para los argentinos que YPF no puede explotar porque hay conflictividad social permanente que impide que esos pozos se exploten. Y uno dice, ¿es porque le pagan mal a los trabajadores? No, es porque hay algunos sindicalistas que lo que quieren es vivir de ese conflicto, porque viven de ese conflicto y permanentemente el empresario, ¿qué hizo durante estos años? Negoció ese conflicto. ¿Y cómo lo negoció? Negoció bajando la productividad, cerrando pozos. ¿Podemos tener en la Argentina hoy lugares cerrados porque no podemos tener orden? Les voy a contar otra. En el Chaco hay gente que compra tierras, que compra campos. Y cuando va al campo, ¿qué hay? Una mafia del machete. ¿Qué son? Mafias del machete, que los matan. Entran los que compraron el campo
y viene una mafia al machete y los matan a machetazos. No les muestro la foto porque si les muestro la foto se me desmayan todos. A machetazos. Eso está pasando. ¿Qué seguridad jurídica uno puede tener si cuando va a comprar un campo lo matan a machetazos? Y eso es parte de una política de seguridad. Lograr que ese que mata machetazos esté preso. Y el que es cómplice, porque en realidad hay alguien que le avisa, le dice, esto se vendió, esté preso. Y se termine la especulación total y absoluta. Y nosotros tenemos un enorme problema con la energía. Y el problema que se conoce con la energía, ¿cuál es? Que ha habido una cantidad de subsidios. Bueno, yo les voy a decir que además hay otra cosa. Además hay sabotajes. ¿Y saben quiénes hacen los sabotajes? Algunos sindicalistas hacen los sabotajes para tratar de negociar mejor las paritarias. Y entonces, en el momento en que están negociando paritarias, abren las puertas de las casillas y dejan a 100.000 personas sin luz. Entonces, después dicen, ven que nos necesitan. Porque si nosotros no volvemos a conectar, ¿y nosotros podemos aceptar esto? ¿Podemos aceptar que una forma de negociar una paritaria sea dejando a 100.000 argentinos sin luz? No, ahora el que haga eso, y ya lo estamos haciendo, va preso. Y podemos aceptar que para hacer un encuadramiento sindical rodeen una empresa durante 20 días y no la dejen trabajar, cuando ya la justicia decidió que esos trabajadores correspondían a un determinado gremio. Entonces van, rodean y dicen, no me voy. O podemos permitir que en la ruta a Neuquén se pare un grupo sobre un gasoducto y diga, si me sacan de acá, prendo la mecha del gasoducto. No se rían, esto es lo que pasa en la Argentina. Es decir, ha sido tal la idea de que lo que vale es la fuerza o el poder del que cree que tiene poder y no la ley. Se ha corrido tanto la ley que nosotros hoy, en el Ministerio de Seguridad, tenemos que tomar todos estos casos que se van viendo en cada uno de los puntos del país, tomarlos para volver a la ley. Porque si estos días hicimos un mini Davos exitoso, perfecto, después vienen los empresarios y dicen, bueno, a ver, ¿dónde voy? Me voy al norte de Santa Cruz. ¿Y cuántos días por mes puedo trabajar? 7, porque los otros 24, ahí te viene un grupo, un día de maestros, otro día de empleados, otro día de no sé qué, otro día te viene la cámpora, el que sé, todos los días te cortan la ruta. ¿Qué va a hacer ese empresario? Va a decir, sí, estuvo muy buena la reunión del mini Davos en el CCK. Ahora, después de eso, cuando vengo, yo necesito garantías de poder trabajar, de poder producir, de poder generar una posibilidad de que la Argentina sea un país que me permita, por lo menos, reglas de juego, discusiones racionales. Así que ese es el segundo gran tema que nosotros estamos tomando en el Ministerio de Seguridad, generando condiciones para que haya orden. Ustedes me van a decir, bueno, sí, todavía falta, sí, falta un montón. Falta un montón. Todavía tenemos un enorme desorden y además lo que tenemos, sobre todo, es la construcción del desorden como un intento de restarle a nuestro gobierno gobernabilidad. Hay una construcción del desorden. El desorden es una política que intenta decir, es preferible un orden corrupto, es preferible un orden populista, es preferible el orden de los señores feudales, porque ese orden es una porquería, pero es un orden. Y nosotros a eso le tenemos que poner enfrente una capacidad de demostrar que estamos en condiciones serias de ir solucionando todos y cada uno de estos problemas. Y lo estamos haciendo. Y ustedes verán que hay cosas que parecen insignificantes.
Y ustedes leerán en el diario y dirán, que amenazó al presidente, preso. Sí, preso. Sí, preso, ¿por qué? Porque amenazó al presidente. Que dijo que era del ISIS, preso. Ah, pero es un pibe. Sí, un pibe. Pero dijo que era del ISIS. Preso, hace 2 meses. Y ustedes dicen, pero era un pibe. ¿Y cómo sabes que es un pibe? También era un pibe el que explotó Toulouse. O no era Toulouse, era, perdón, no quiero, Marsella. Entonces, el hecho de empezar a plantear un modelo, un orden, es fundamental para el futuro de todos. Y el tercer punto del que les quería hablar, les hablé de cómo desestructurar el narcotráfico, les hablé de cómo plantearnos una orden de la ley, una vuelta a la orden de la ley. El tercer punto que les quiero plantear es el compromiso real que tiene nuestro gobierno de unir a los argentinos. La construcción del conflicto que se realizó durante todos estos años ha generado una brecha, la palabra grieta está demasiado usada, que lo que busca es exactamente lo mismo que yo les decía hace un rato. La construcción del reemplazo de la política, del diálogo por el conflicto, lo que hace es que solamente aquellos grupos que aparentemente están organizados le ganan a la sociedad. ¿Por qué? Porque en las comunidades modernas la sociedad se expresa de muchísimas maneras. Se expresa por Twitter, se expresa por Facebook, se expresa en un grupo, se expresa en un congreso como este, se expresa yendo a un lugar o a un curso, se expresa de distintas maneras, pero no se expresa de maneras verticales, organizadas, cuyo único objetivo es mostrar fuerza o potencia. No se expresan así. Las sociedades modernas no están todo el día, toda hora en la calle en un piquete. Porque eso lo que demuestra es que esa es una sociedad que no tiene, digamos, capacidad de generar innovación, producción, y que lo que hace y lo que construye es el conflicto como forma de aparición, como forma de protagonismo. Y entonces ahora estamos siempre con esto. Uy, ahora viene diciembre. ¿Y qué va a pasar en diciembre? ¿Y qué se está construyendo? ¿Qué construye el conflicto? Diciembre es conflicto. Diciembre es problema. Diciembre son momentos... ¿Y nosotros qué tenemos que decir? No, diciembre no es conflicto. Diciembre es diciembre. En Navidad es diciembre. Sí, es diciembre. ¿Por qué es conflicto? ¿Por qué? Es la repetición de una lógica que lo que genera es la idea de la extorsión o de la idea de que en diciembre yo consigo algo. No, diciembre es otra cosa. Y todos nosotros tenemos que desestructurar ese pensamiento, porque si no lo que hacemos es alimentar. Alimentamos la idea de que ese conflicto le gana a la sociedad que vive en el día a día, en la normalidad, en su trabajo, en que en diciembre está pensando que va a comprar para Navidad, algunos con más problemas, otros con menos, algunos serán solidarios con los que menos tienen, otros podrán comprarle un regalito a sus hijos, otros serán ayudados, pero eso es lo que tiene que ser. Entonces, la desestructuración de esta idea, la unidad de los argentinos, es que digamos, diciembre, unámonos, estemos todos juntos y no lo pensemos como el conflicto, sino que lo pensemos como que si hay argentinos que están mal, habrá otros argentinos que podremos ayudarlos, que estamos trabajando para que todos estén mejor. Y esto es tan importante porque si no es la teoría de la profecía autocumplida. Y nosotros mismos vamos repitiendo y metiéndonos en esta idea y somos
a la vez generadores del conflicto que queremos desestructurar. Por eso yo le digo que estoy convencida que los 3 ejes que se han planteado como ejes del Gobierno Nacional son ejes que los tenemos cerca. Y que lo importante de la cercanía no es cuánto tiempo vamos a demorar en llegar, sino dar los pasos correctos. Yo creo que en la economía estamos dando los pasos correctos. Algunos dirán son cortos, otros dirán son demasiado largos. Nosotros decimos son los que podemos dar. Porque en política ustedes saben que un paso corto uno no llega nunca, un paso largo se puede caer. Y ya hemos tenido experiencias. Y hay que dar el paso correcto. En seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, hablar de cifras y menos en la ciudad de Rosario es algo que no se puede hacer. Pero yo les aseguro que por primera vez el Gobierno Nacional va a venir aquí a decirle a todos los santafesinos que no venimos a hacer un show. Vamos a venir a darle una respuesta coherente, profunda, profesional, para que Rosario y Santa Fe dejen de ser el lugar donde el narcotráfico se anida y crece como si fuera una planta silvestre. Y van a ver que lo vamos a hacer. Y nos jugamos mucho. Y esto se discutió mucho en el gobierno. Y yo le dije al presidente, acá hay 2 posibilidades. O hacemos show o vamos a fondo. Me dice, ¿y podemos ir a fondo? ¿Podemos lograrlo? Sí, lo podemos lograr. Bueno, entonces vamos a fondo. Nos puede ir bien o mal, pero vamos a fondo. Y la gente se va a dar cuenta que lo que venimos a hacer a la provincia de Santa Fe va a ser ir a fondo. Vamos a venir a erradicar el narcotráfico de la provincia de Santa Fe para que todos los ciudadanos de esta lindísima ciudad y de todo el país vivan mejor. Ténganlo en claro.